podamos seguir creciendo en el Señor, para que lo podamos seguir adorando con todo el corazón. Amén. Quiero que vayamos a la palabra en esta mañana y el mensaje, la enseñanza del día de hoy se titula Quiero, sé limpio. La enseñanza de esta mañana se titula Quiero, sé limpio. Vamos a orar antes de compartir la palabra y a poner este momento en las manos del Señor y que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, en esta mañana me humillo delante de ti y reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú lo conoces todo, Señor, y que no hay nada que pueda esconder delante de ti, Señor. Conozco que todo lo puedes y que mis pensamientos no los puedo esconder. Un día Job decía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hoy no quiero compartir, Señor, de lo que no he visto, sino de lo que he aprendido y he conocido y he visto en tu presencia, Señor. Hoy quiero que seas tú hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos. Háblame a mí también, Señor. Háblanos a todos, Señor, porque tú conoces cuál es la necesidad particular y la necesidad que en común tenemos delante de ti. Que no sean mis palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, con poder en esta mañana. Que sea tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo trayendo sanidad a aquel que ha venido enfermo. Que sea liberando al que haya venido oprimido por el enemigo. Que las cadenas sean rotas, Señor, y que hoy podamos verte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía hace un momento, la enseñanza de esta mañana se titula yo no sé si es por lo que están tan atrás, no los alcancé a escuchar. La enseñanza de esta mañana se titula Quiero, sé limpio. Y cuando escuchamos esta expresión, que fueron unas palabras de Jesús, el título de esta enseñanza nos recuerda las palabras que Jesús respondió a un hombre que sufría ¿de qué? De lepra. ¿Usted lo recuerda? Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, que es el pasaje en el cual vamos a estar estudiando esta mañana y conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Mateo capítulo 8, del versículo del 1 al 4. Estas fueron las palabras que Jesús utilizó para responderle a un hombre que sufría de lepra. Luego de que este hombre se acercó en medio de la multitud, se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Escuche bien lo que dijo este hombre al acercarse a Jesús. Este hombre, siendo leproso, y ahorita vamos a ver todo el contexto de lo que implicaba tener lepra, pero este hombre se acerca delante de Jesús y su actitud delante de Jesús fue una actitud de humillación, y vemos a un hombre leproso arrodillarse delante de Jesús y rogarle. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? El Señor inmediatamente dice en la palabra que extendió su mano y le tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Diga conmigo, el Señor sí quiere que seamos limpios. Amén. Así que vamos a leer el pasaje en esta mañana y vamos a desarrollar la enseñanza en el nombre del Señor. Dice Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo:
Dígalo bien fuerte conmigo. Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En primera instancia, es importante observar el contexto en el que se da este encuentro entre Jesús y el hombre que sufría de lepra. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Mateo, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, la palabra relata el anuncio del nacimiento y posteriormente, obviamente, el nacimiento ¿de quién? Del Mesías. Posteriormente, en el capítulo 3 de Mateo, él relata la predicación ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista había sido escogido por Dios para preparar el camino del Señor Jesús. Por lo tanto, vemos cómo el ministerio de Juan el Bautista precede y prepara el ministerio del Señor Jesús en la tierra, en cumplimiento de lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Juan el Bautista representa en este momento, allí en el capítulo 3, representa la autoridad espiritual, la autoridad encargada no solamente de preparar el camino del Señor, sino también de entregar esa autoridad delegada aquí en la tierra, aunque sabíamos que, por supuesto, Jesús era superior a Juan el Bautista. Así que en Mateo capítulo 3 observamos cómo grandes multitudes acudían a Juan el Bautista para que él les predicase y les bautizase en el río Jordán como símbolo ¿de qué? ¿Usted lo recuerda? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Juan el Bautista decía lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando venían los fariseos les decía de una manera muy amorosa y muy tierna, les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Más bien hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y muchas personas acudían para que Juan el Bautista los bautizara en el río Jordán, y era un bautismo que se conoce como un bautismo para arrepentimiento, porque él mismo lo dijo de esta manera: yo los bautizo a ustedes para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, pero que es primero que yo porque él siempre ha existido, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es interesante porque aquí en el capítulo 3 de Mateo, un día, entre esas grandes multitudes que seguían a Juan el Bautista, se acerca a Juan el mismo Señor Jesús. Y Jesús le dice a Juan el Bautista: necesito que tú me bautices. ¿Qué le dice Juan el Bautista cuando recibe al Señor Jesús? Yo no soy digno de bautizarte a ti porque yo necesito que tú me bautices a mí. Pero aquí vemos cómo Jesús entendía claramente los principios de su misión y autoridad, y Jesús le explica con claridad a Juan el Bautista la necesidad de cumplir con toda justicia, es decir, la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos un principio divino. Jesús, obedeciendo al Padre, pues no hacía nada por su propia cuenta. Y es así como él reconoce también la autoridad de Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Posteriormente, Juan el Bautista bautiza a Jesús, y allí encontramos una de las muchas evidencias públicas de la palabra o en la palabra de Dios acerca de la Trinidad, porque podemos encontrar en las Escrituras, en este pasaje de Mateo capítulo 3, las tres personas de la Trinidad manifiestas en una misma escena. Vemos cómo Jesús desciende a las aguas, y cuando sale de ellas se abren los cielos, y Juan el Bautista vio como esos cielos abiertos. De allí se escuchaba una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
se escuchó la voz del Padre mientras Jesús estaba frente a Juan el Bautista bautizándose, y de manera simultánea, es decir, en ese mismo instante, el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre Jesús. Fue una evidencia pública de las tres personas que conforman la Trinidad y la divinidad de Dios. El Padre estaba diciendo desde el cielo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo, es decir, Jesucristo, estaba en el río Jordán junto con Juan el Bautista, y el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Evidentemente Jesús no realizaba este bautismo para arrepentimiento, sino como ejemplo a todos los que estaban allí, como ceremonia pública de consagración para el ministerio que debía desarrollar, y por supuesto como evento de delegación de autoridad ministerial. Allí Jesús es públicamente reconocido como el Mesías. Juan el Bautista delega entonces la autoridad de Jesús para que ahora sea Él quien continúe con el cumplimiento de lo anunciado por Dios a través de sus padres. Por eso Juan el Bautista sabiamente y humildemente dice: ahora tengo que menguar para que Él pueda crecer. Porque yo no soy la luz. Yo soy el que le preparó el camino al que realmente es la luz. Es allí cuando Es aquí cuando llegamos al capítulo 4 de Mateo, y usted dirá: bueno, pero ¿por qué me está contando toda la historia? Quiero ponerlo en contexto. Cuando llegamos a Mateo capítulo 4, ya Jesús se ha bautizado y entonces hace un ayuno de 40 días y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y allí conocemos lo que sucede posterior a la tentación, y es que Jesús inicia públicamente su ministerio. Entonces Jesús inicia su ministerio luego del relato de la tentación que sufrió en dicho momento. Aclaro obviamente que ese no fue el único momento en el que Jesús fue tentado, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, como todos nosotros. Amén. Entonces esas no fueron las únicas tentaciones que tuvo Jesús. De hecho, en uno de los evangelios dice que Satanás le dejó por un tiempo. Pero bueno, al iniciar su ministerio podemos ver cómo Él da continuidad al mensaje anunciado por Juan el Bautista. Una de las primeras enseñanzas registradas en la Biblia es el conocido Sermón del Monte. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero antes del Sermón del Monte, cuando Jesús inicia su ministerio, el primer mensaje que Él da es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se le parece un poco al mensaje de Juan el Bautista? Es el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué el reino de los cielos se había acercado? Porque el mismo Salvador, el mismo Mesías, estaba entre su pueblo. Entonces, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, se relata el muy conocido Sermón del Monte. Algunos piensan que de pronto el Sermón del Monte es solamente las bienaventuranzas, pero no, el Sermón del Monte fue todo lo que Él predicó desde ese monte, desde esa montaña, en el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y que también lo encontramos en otros evangelios. Y hay algo que me parece interesante, porque en este Sermón del Monte Jesús expone de manera teórica, pero también sencilla y práctica, las características de una vida sabia y prudente. Entonces usted, al estudiarlo, encuentra incluso desde las bienaventuranzas como el Señor insta a las personas a ser pobres en espíritu, es decir, a reconocer la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de tener un corazón manso y humilde, porque es por medio de la humildad que se hereda la tierra prometida.
Vemos también cómo Jesús insta a las personas o nos insta a nosotros en este tiempo a tener un corazón limpio, a tener un corazón misericordioso, a poner en práctica y a buscar la paz. Posteriormente dice, ustedes son la luz y son la sal de la tierra. O sea, tenemos una responsabilidad, diga conmigo, responsabilidad. Más adelante habla acerca de la ira y cuál debe ser nuestra actitud en momentos en los que pasamos por circunstancias que nos llevan a enojarnos. ¿Cuál es la reacción o la actitud correcta que debemos tener frente a estas situaciones? Jesús habla acerca del adulterio. Jesús habla acerca del divorcio. No hay un tema que quede por fuera de lo que podamos decir es que el Señor no habló en su palabra acerca de eso, porque la suma de su palabra es la verdad. Pero Él tocó temas como el adulterio, el divorcio. A la hora de hacer juramento dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros a veces tenemos la costumbre, cuando hablamos con alguien, tenemos que vernos? Cuando nos reunimos, sí, 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 yo te llamo, pero nunca decimos, sí, nos vamos a reunir tal día a tal hora y vamos a hablar de esto. Y yo lo digo porque incluso a mí me ha pasado que hay asuntos que de pronto con mi esposa hemos dicho, los vamos a hacer y no le ponemos fecha. Y a lo que no se le pone fecha, entonces se dilata y al final no se hace. Y entonces terminamos actuando de una manera, bueno, lo voy a decir de esta manera, como mentirosos, porque decimos sí, pero no lo hacemos. Entonces, diga conmigo, que mi sí sea sí y que mi no sea no, porque Jesús él dice, el resto procede del maligno. Nosotros debemos ser claros con lo que decimos y con lo que nos comprometemos. Amén. Y bueno, podemos encontrar muchas más enseñanzas. El Señor habla acerca de cómo debemos amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen, bendecir a quienes nos maldicen. Habla el Señor Jesús no solamente de cómo nos debemos relacionar con las personas, sino cómo nos debemos relacionar con Él. Y por eso da una instrucción acerca de cómo debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos ofrendar incluso. Porque dice, cuando tú des una ofrenda, cuando tú des una limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. No lo hagas para que las personas te vean, sino hazlo porque sabes que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no ores como los hipócritas que les gusta que los vean en las sinagogas de pie orando con sus manos levantadas para que todos digan, oh, qué espiritual es el hermano. Sino que cuando vayas a orar, busca ese lugar secreto y habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, no llegues con la cara larga para que todo el mundo diga, ay, el hermanito cómo ayuna, cómo es de espiritual. No, cuando ayunes, lávate la cara y busca al Señor en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Finalmente, Él termina hablando acerca de que no debemos afanarnos ni angustiarnos por las cosas que afanan a los incrédulos, los bienes materiales, el engaño de las riquezas, los afanes de la vida. Dice, ¿será que si el Padre Celestial cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, no les va a dar el alimento que ustedes necesitan y les va a dar el vestido que ustedes necesitan? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí le estoy haciendo un resumen del Sermón del Monte para poder ir a la enseñanza del día de hoy. Pero me llama la atención mucho el final del capítulo 7, que es cuando se cierra el Sermón del Monte. El Sermón del Monte culmina con Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 28. Y dice lo siguiente, léalo conmigo bien fuerte, Mateo capítulo 7, 24. Si lo tienen en versión Reina Valera para que todos lo podamos leer en voz alta, les agradezco. ¿Ya lo tenemos? Voy a esperar a que lo publiquen porque quiero que lo leamos en voz alta. Mateo capítulo 7, versículo 24.
Bueno, dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Léalo fuerte conmigo si tenemos la misma versión. Bueno, ya lo publicaron. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, diga conmigo, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, diga conmigo, y cayó. Y fue grande su ruina. Versículo 28, que es el último versículo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué sucedió? La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí Mateo termina de manera magistral, cerrando esta enseñanza de Jesús del Sermón del Monte, mostrando el efecto que la enseñanza de Jesús había causado en los que lo estaban escuchando. Aquí vemos cómo las personas terminaron convencidas de que en él había algo diferente. ¿Y qué decía la gente? Este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me llama la atención porque las personas pudieron observar algo diferente en Jesús. Había algo diferente en Jesús en su enseñanza. Y las personas incluso hicieron comparativos. Se acordaban de las enseñanzas de los escribas, de los fariseos. También estaban escuchando a Jesús y lograron hacer un comparativo y encontraron una diferencia. Y era que en Jesús sí había, ¿qué había en Jesús? Autoridad. Había autoridad. Pero en este último pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 24 ocurre algo bien interesante. Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Diga conmigo, escuchar y hacer. Parece ser que escuchar y hacer tienen que ver con algo que nosotros debemos tener claro todos nuestros días y es la obediencia. La obediencia consiste en escuchar y poner en práctica lo que hemos escuchado. Más adelante Jesús obviamente explica por qué algunos pueden o no pueden obedecer la palabra de Dios y tiene que ver con entenderla. El que escucha la palabra pero no la entiende, no la puede obedecer. Y eso lo encontramos en la parábola del sembrador. Pero el que la escucha y la entiende, por supuesto la puede poner en práctica. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa semilla que fue sembrada en el campo que era buena tierra? Dará fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Diga conmigo, escuchar, más entender, más hacer, igual obediencia. Para poder dar continuidad a la enseñanza que quiero compartirles en esta mañana, quiero resaltar en esto, resaltar algo, y es el fruto. El fruto, el resultado de la enseñanza de Jesús en el monte. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ¿qué? Se admiraba. ¿Y se admiraba de qué? De su enseñanza, de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay algo bien interesante que me llama la atención de este cierre del Sermón del Monte, y es que las personas identifican la autoridad de Jesús en su enseñanza.
Y entonces inmediatamente comienza el capítulo 8 y la Biblia relata en Mateo capítulo 8 versículo 1 que Jesús desciende del monte, y entonces inicia una serie de milagros. El capítulo 8 y el capítulo 9 relata más o menos 12 milagros que Jesús realizó. Y es interesante porque primero Jesús enseñó, diga conmigo, primero Jesús enseñó. Jesús primero enseñó y dio unas instrucciones, y con eso las personas pudieron ver que Jesús tenía autoridad. Pero ¿sabe qué ocurrió cuando Jesús terminó de enseñar? Jesús bajó a sanar a los enfermos, a sanar al leproso, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos, a curar al paralítico, a levantar al cojo, a liberar al endemoniado. Ya había mostrado su autoridad, ahora empezaba a mostrar su poder. Porque las personas empezaron a creer en Jesús por su enseñanza. Qué bien enseña, qué bien predica, parece que sí tiene autoridad, pero era necesario que también se manifestara el poder de Dios. Amén. Es por eso que usted ve que el apóstol Pablo en varias ocasiones, cuando escribe a las iglesias, les dice: yo no vine a ustedes solamente con palabras elocuentes, sino que vine a ustedes con demostración del poder del Espíritu Santo. Y esto fue lo que hizo Jesús. Usted lee el versículo 28 y 29 de Mateo capítulo 7, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 8, versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué pasó luego de que Jesús enseñó? Le seguía mucha gente. Aquí también vemos que Jesús está cosechando lo que había sembrado. Él había reconocido la autoridad de Juan el Bautista y ahora él era el encargado de predicar y anunciar la buena noticia. Y así como a Juan el Bautista lo habían seguido muchas personas, ahora también a Jesús lo seguía mucha gente. Las personas entonces identificaron la autoridad por medio de su enseñanza, y entonces Jesús desciende del monte e inicia con una serie de milagros que no solo corroboran su autoridad, sino el poder que él tenía. ¿Y sabe algo? El mismo poder que tiene hoy. El mismo poder que tiene hoy. El mismo poder que tiene hoy para sanar, el mismo poder que tiene hoy para liberar, el mismo poder que tiene hoy para resucitar, el mismo poder que tiene hoy para restaurar. Es el mismo poder. Es el mismo poder que tiene para salvar. El primer milagro relatado en Mateo capítulo 8 es la sanidad del hombre que sufría de lepra, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que quiero invitarlo para que vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. La enseñanza de hoy se titula: Si quiero, sé limpio. Yo le voy a dar 4 puntos muy concretos y muy sencillos que pude aprender al estudiar y al meditar en esta palabra mientras preparaba la enseñanza. Mateo capítulo 8, versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Versículo 2: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Léalo conmigo una vez más. Y al instante su lepra desapareció. Dígalo una vez más conmigo. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Primer punto: le seguían porque tenía una autoridad legítima.
¿Por qué seguían a Jesús? Porque tenía autoridad y su autoridad era legítima. Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En este primer versículo podemos ver el efecto que causó su enseñanza en el monte. Las personas vieron algo diferente en Jesús. No veían lo mismo en los escribas. De la misma manera en que habían seguido a Juan el Bautista, ahora siguen a Jesús. Porque es que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Usted puede decir, ¿y qué práctico tiene esto para mi vida? Pues mire bien hoy qué es lo que usted está sembrando. Porque es lo que va a cosechar en unos meses o en unos años. Las personas identifican en este versículo la autoridad de Jesús. La autoridad es un principio espiritual que no se puede aparentar. Hace poco estuvimos hablando con los líderes acerca de los principios de sumisión y autoridad y veíamos el ejemplo de unos hermanos que quisieron expulsar un demonio que poseía a un hombre, y este demonio les dice, porque ellos decían, te conjuramos que salgas de este hombre en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice el demonio, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que el demonio se lanzó hacia ellos, obviamente por medio del cuerpo de este hombre, y los desnudó. Les rompió la ropa y los golpeó y los mandó desnudos para la casa. Porque la autoridad espiritual no se puede aparentar. O somos reconocidos en el mundo espiritual o no somos reconocidos. O se reconoce la autoridad que Dios ha delegado o no se reconoce. El primer paso hacia la libertad es reconocer a quien tiene la autoridad y el poder para hacernos libres. El primer paso hacia la libertad está en reconocer a quien tiene la autoridad y el poder para hacernos libres. ¿Por qué cree usted que las personas estaban siguiendo a Jesús? Dice que mucha gente le seguía porque reconocían que Él era el que tenía la autoridad y el poder. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a un hombre? ¿Estás siguiendo a otra persona? ¿A quién sigues? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿A encontrarte con quién? De pronto venimos porque, bueno, en mi caso no es así, porque soy un hombre casado, pero de pronto un joven dice, yo voy porque a esa iglesia hay una chica que me gusta. O la chica dice, yo voy porque en esa iglesia asiste un chico que me interesa. ¿Cuál es la razón por la que vienes aquí a este lugar y a quién vienes a buscar? ¿A quién viniste a seguir? Pregunta, ¿a quién sigues? Porque el primer paso hacia la libertad es reconocer quién tiene la autoridad y el poder para hacernos libres. Y en esta mañana se lo tengo que decir con sinceridad. El único que lo puede hacer libre se llama Jesús. El único, por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conocerán la verdad. ¿Y la verdad sabe cómo se llama? Jesús. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En estos días hablaba con una persona y es muy usual en el tema de las adicciones que la persona dice, yo con fuerza de voluntad salgo. Es un engaño. Está en una etapa en la que dice, yo no dependo de esto, yo tengo el control, pero es una etapa inicial de la adicción que se llama la negación. Y es cuando la persona niega que tiene una adicción. No reconoce que hay algo que lo domina. Entonces comenzó a probar un cigarrillo, pero ahora se fuma 2, ahora se fuma 3, mañana se fuma 5, al mes se fuma media caja, a los 2 meses se fuma una caja. Y eso puede ser tan rápido como la persona pueda ser dominada por esa adicción. Pero el cigarrillo no es la única adicción. Hoy vemos adicción al celular, hoy vemos adicción a la comida, vemos adicción a la pornografía,
vemos adicción a un mal uso del sexo, vemos adicciones con el dinero, vemos adicciones de todo tipo. Y nosotros hoy necesitamos reconocer que esto no se trata de fuerza de voluntad, se trata de rendir mi voluntad al que sí tiene la autoridad y el poder para hacerme libre. Mientras tanto me estoy engañando a mí mismo. Sí, yo cuando yo quiera, te lo puedo decir con mucho amor, te estás engañando. Mi padre fue adicto a las drogas durante 32 años, de los cuales 15 años vivió en la calle diciendo, el día que yo quiera salir, salgo. ¿Sabe qué pasó cuando él quiso salir? Se dio cuenta que no podía. Pero Jesús sí lo sacó. ¿Cuándo? Cuando él reconoció quién tenía el poder y la autoridad para hacerlo libre. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, el Señor nos ha mostrado que Él es el único que nos puede hacer libres. Diga conmigo, el Señor Jesús es el único que me puede hacer libre. Punto número 2. Un leproso reconoce la autoridad y el poder de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 2 dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. Diga conmigo, postrarse. Este hombre se acercó y usted dice, bueno, eso no tiene nada de raro. Cuando miremos el contexto de lo que implicaba tener lepra, usted se va a dar cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso rompió con el protocolo que demandaba la ley. El leproso venció la barrera del temor, venció la barrera del prejuicio, venció la barrera de la vergüenza, venció la barrera de la pena. Y usted dirá, ¿y por qué? Le voy a explicar por qué. Cuando usted tenga tiempo en su casa, puede estudiar Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, donde la palabra de Dios nos enseña de qué manera el pueblo de Israel debía atender un caso de lepra en medio de ellos. Yo saqué un pequeño resumen para que usted lo pueda tener en cuenta y entonces pueda decir, wow, este hombre la sacó del estadio. O sea, él hizo algo tremendo. Porque cuando uno lee el pasaje así por encima, usted dice, bueno, se postró, yo he venido a la iglesia y me he arrodillado. Pero es que lo que él estaba haciendo era fuera de lo común. Si alguien presentaba síntomas de lepra en el pueblo, diga conmigo, síntomas. Estamos hablando de síntomas, no de que fuese diagnosticado como una persona que tenía lepra. Hablamos solamente de los síntomas. Tenía un enrojecimiento en la piel, parecía tener un hongo en la piel, algo pasaba, empezaba a tener un verdor o una mancha rojiza. Solamente eran los síntomas. ¿Sabe qué pasaba con la persona que tenía los síntomas? Antes de ser totalmente diagnosticado, debía primero presentarse al sacerdote. Mire que no tenía que ir al médico, no tenía que ir delante de Moisés, tenía que ir delante de Aarón. Diga conmigo, el sacerdote. La lepra tiene una conexión muy directa con lo que representa el pecado en la vida del hombre. Ejemplo de ello, recordemos lo que sucedió con Miriam cuando murmuró en contra de su hermano Moisés, poniendo en tela de juicio la autoridad que Dios le había dado a Moisés como guía del pueblo en medio del desierto para ir hacia la tierra prometida. La hermana de Moisés murmuró de Moisés, poniendo en tela de juicio la autoridad de Moisés. ¿Y qué sucedió con María o Miriam? Le dio lepra. Porque es que la lepra, como le decía hace un momento, tiene una conexión directa con lo que representa el pecado en la vida del ser humano. Y solo el sacerdote, la autoridad espiritual, podía atender estos casos. Cualquier síntoma era señal de alarma. Diga conmigo, cualquier síntoma es señal de alarma. Si la lepra tiene una relación directa con el pecado, quiere decir que cuando hay síntomas de pecado, ¿qué hay que hacer? Es una señal de alerta
y hay que ir al sacerdote. ¿Sabe quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Solo el sacerdote podía atender estos casos. Cualquier síntoma era una señal de alarma. Ante una señal de alarma debemos correr a los pies de Jesucristo. A veces preferimos callar para evitar ser valorados y diagnosticados, pero nosotros necesitamos acercarnos a aquel que tiene poder para sanarlo todo. Amén. Mientras la persona tenía una herida, como le decía hace un momento, un enrojecimiento, algún síntoma, esta persona inmediatamente era considerada como una persona inmunda. Diga conmigo, inmundo. Así era considerada una persona. Tenía una manchita en la cara. Iba delante del sacerdote y le decía, efectivamente tiene un síntoma. A partir de este momento usted es inmundo. Y eso no se quedaba solamente allí. ¿Sabe qué pasaba con la persona inmunda? La persona que era considerada inmunda debía ser encerrada por 7 días como tiempo de prueba. Si la llaga o la úlcera se extendía y se confirmaba, entonces el sacerdote daba el diagnóstico final. Este hombre tiene lepra. Si la persona tenía lepra, debía rasgar sus vestidos en señal de vergüenza, salir del campamento y no podía tener contacto con nadie. Diga conmigo, no podía hablar con nadie. ¿Cómo así? Si tenía esposa, y si tenía hijos, y si tenía esposo, y si tenía papás, y si tenía un negocio, y si era algún funcionario público, ¿qué pasaba con su vida? ¿Qué pasaba con su proyecto de vida? Diga conmigo, quedaba solo. Debía tener su cabeza descubierta como señal de que era un leproso, es decir, todas las personas se identificaban a la distancia. Ese no tiene manto sobre la cabeza, ese es un leproso. Allá va el leproso, cuidado, pilas. No, nadie se le vaya a acercar. Allá va el inmundo, allá va el leproso. Debía tener su cabeza descubierta como señal de que era un leproso. Así las personas podrían reconocer a la distancia y evitar acercarse. Si alguien llegaba a acercarse, ¿sabe qué debía hacer la persona que se acercaba al leproso? Debía gritar 2 veces: ¡inmundo! ¡Inmundo! O sea que la gente ya no lo reconocía como, ese es Pedro, el de la cafetería. La gente decía, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Sabe cómo le llaman eso hoy en día? Bullying. Y nos da risa. Y a mí me dio risa. Pero hay personas que hoy en día se quitan la vida por eso. Porque son señaladas por un defecto físico, por una condición social, por una condición económica. En este caso era porque eran leprosos. Y les decían, inmundo, inmundo. Parece ser que de cierta manera ya no eran identificados por su nombre, sino por su inmundicia. Debían resignarse a vivir de esta manera hasta morir, a menos de que ocurriera un milagro y fuese sanado. Si era sano, debía realizar una ceremonia de purificación y un sacrificio. Este proceso tomaba 8 días. En ese proceso, pues hoy de pronto por temas de tiempo no lo alcanzamos a abordar minuciosamente, pero él debía presentar unas aves, 2 aves, y entonces se sacrificaba una y se soltaba la otra, en señal de que una era sacrificada por el pecado y la otra representaba la vida. Luego de eso tenía que esperar a ver si realmente había quedado limpio, y luego de eso entonces el sacerdote hacía una ceremonia en la que tomaba sangre del sacrificio y la ponía en el lóbulo de la oreja derecha del leproso, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho. En fin, había toda una ceremonia, hacía un sacrificio. Él tenía que llevar 2 corderos, tenía que llevar unos elementos, un aceite, en fin, había un proceso de purificación que duraba 8 días, y el 8.º día terminaba el proceso, y entonces el sacerdote decía, lo revisaba y decía, limpio.
Y es que esto tiene un sentido directo con lo que Jesús hizo. Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, al octavo día. El único que nos puede hacer a nosotros limpios es Jesucristo. A mí me asombró algo de lo que leía, era que el leproso no podía hacer absolutamente nada. Lo único que podía hacer era irse y esperar a ver si algún día era sanado o si simplemente tenía que morir como un inmundo. Y es que a ti y a mí, el único que nos puede hacer libres y limpios de todo pecado se llama Jesús. Existía un procedimiento para los vestidos que tenían lepra, existía un procedimiento para las casas que tenían lepra, es decir, que tenían hongos. En otras palabras, la lepra no debía estar en nada ni en nadie. ¿Sabe una cosa? El pecado no debe tener morada, ni en nuestra vida, ni en nuestra casa. Bueno, ahora, todos nosotros pecamos. La Biblia dice que no ha pecado es un mentiroso, porque todos hemos pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, para terminar este punto, al observar todo el escenario que rodeaba a un leproso, podemos acercarnos un poco más a la realidad y a la experiencia que tuvo este leproso cuando se acercó a Jesús. Por eso yo le decía en el primer punto que él rompió todos los protocolos. El leproso no tenía nada que estar haciendo ahí. ¿Sabe dónde tenía que estar? Fuera del campamento. No podía estar donde había mucha gente, porque ¿sabe qué sucedía cuando una persona estaba cerca de un leproso? ¿Qué tenía que decir? Inmundo, inmundo. ¿Cómo tenía que decir? La Biblia dice que tenía que gritarlo. Todo el mundo se diera cuenta que él era un inmundo. ¿Se imagina un leproso en medio de una multitud? Todo el mundo gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y es que no lo podían tocar, porque si lo tocaban, quedaban impuros también ellos. No fue una decisión fácil. El leproso reconoció la divinidad de Jesús. Por eso se postró. De hecho, en algunas versiones no dice se postró, dice adoró. Porque él reconoció quién realmente era Jesús. El leproso reconoció al Señor Jesús, reconoció su autoridad, su poder. Sabía que no solo tenía autoridad, ¿sí? Porque recuerden que solamente el sacerdote podía atender un caso de lepra. O sea, él entendió que él era el sumo sacerdote. Por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Sabía que Jesús también tenía el poder y la capacidad para limpiarlo y para sanarlo. Por eso le dice, si quieres, puedes. Vemos la actitud de humillación de este hombre. La humildad es la actitud correcta para acercarnos delante del Señor ante una necesidad, porque es que en ocasiones parece que le estamos dando órdenes a Dios. ¿Y sabe qué reconoce este hombre leproso? Que Dios es soberano. Y por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, acto seguido, Dios revela su voluntad. Si quiero, sé limpio. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, hablándole a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Y me llama la atención porque Juan el Bautista dijo, el que quita. En la ley, el pecado era expiado, era cubierto, pero ahí estaba. El sacrificio era para cubrir el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. Por eso fue que el leproso quedó sin lepra.
En Lucas capítulo 5, versículo 12, donde también se relata la historia del leproso, se nos amplía cómo sucedió esto. Dice, viendo a Jesús se postró. Viendo a Jesús se postró rostro en tierra y le rogó. Esto no solamente nos muestra una actitud de adoración y de rendición, sino que es necesario mirar a quien debemos mirar. Cuando venimos a la iglesia o cuando estamos empezando a caminar en el Señor, a veces ponemos la mirada en las personas, pero este hombre no miró a la multitud. Dice, y viendo a Jesús, se postró. Por eso la pregunta que yo hacía al principio era, ¿a quién estás siguiendo? Porque tú sigues a quien tú estás viendo. Necesitamos ver a Cristo, encontrarnos con Cristo. La multitud no podía sanar al leproso, solo Jesús podía hacerlo. Debemos poner nuestra mirada en la persona correcta. ¿Y quién es la persona correcta? Jesucristo. Tercero, el Señor revela su voluntad y obra de acuerdo con ella. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Jesús extendió su mano para tocar al leproso. Algunos afirman que de acuerdo con el texto en griego, el hombre fue limpio por la palabra cuando él dijo, quiero ser limpio, y dicen que fue limpio antes de que él lo tocara. Bueno, acá dice, acá en esta versión que yo tengo, dice primero que lo tocó diciendo, o sea, parece que fue algo simultáneo. Lo cierto, sin importar si fue primero o segundo, lo cierto es que Jesús le dijo, quiero ser limpio, y el leproso quedó limpio. Eso es lo único que yo sé. ¿Sí? Ante esta situación vemos cómo Jesús tiene el poder para limpiar lo que esté inmundo. Miren, no hay pecado demasiado inmundo que Jesús no pueda limpiar en esta mañana. No hay situación demasiado vergonzosa que Dios no pueda sanar en esta mañana. De pronto hay algo que usted tiene ahí en su corazón y que a usted le produce vergüenza. Ponga en esta mañana la mirada en Jesús. Que Jesús sabe qué dice. Sí quiero, sé limpio. En los registros bíblicos siempre vemos a Jesús sanando a los enfermos. Incluso en un caso en el que una mujer cananea le pide a Jesús tener misericordia de su hija que era atormentada por un demonio, y Jesús le dice, no está bien que se le dé el alimento a quién, a los perrillos. Y esta mujer llena de fe dice, pero es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Aún a esta mujer el Señor le respondió. Me llama la atención porque el versículo dice, al instante su lepra desapareció. Cuando una persona se rinde sinceramente delante de Cristo, esta persona nace de nuevo y de inmediato es una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué debía hacer? Hay algo interesante. ¿Sabe qué era lo único que tenía que hacer el leproso en el proceso de purificación? Había un momento en el que el sacerdote lo mandaba que se lavara 7 veces con agua. ¿Sabe qué es lo único que nosotros necesitamos hacer? Todos los días, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7, limpiarnos con la palabra del Señor. Porque es ella la que tiene el poder para renovar nuestra mente y para limpiarnos. Cuarto punto, y cerramos con este punto. La obra del Señor en la vida de una persona es evidente. Es evidente cuando una persona ha sido transformada por el poder de Dios. No se puede ocultar, no se puede negar, porque es como evidente. Mateo capítulo 8, versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie,
sino ve y muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A pesar de que Jesús le dijo a este hombre que guardara silencio, ¿sabe qué sucedió? Usted lo puede leer en Marcos y lo puede leer en Lucas. Él salió a contarle a todo el mundo que Jesús lo había limpiado. ¿Cuántos aquí han recibido en algún momento un milagro de sanidad? Yo esta semana me acordaba, estudiando este pasaje, que durante mi adolescencia yo sufrí de acné. Pero mi cara estaba terrible, a mí me daba pena salir a la calle y que mis compañeros me vieran porque tenía muy brotada mi piel. Y recuerdo que un día le dije al Señor, Señor, ya ni siquiera es la pena, ya ni siquiera es la vergüenza que me da de tener la cara así. Me duele, Señor, me duele mi piel, porque los que han sufrido en algún momento de acné saben que la piel se irrita y duele. Hay momentos en el que ya duele, no es ni siquiera, ya el dolor pasa a un segundo plano, es que duele la piel. Y yo le dije, Señor, me duele la piel. Y recuerdo que estaba ministrando en una campaña justamente de sanidad y milagros. Y el predicador al cual estaba acompañando dijo, hay un joven que está orando para que el Señor le sane en su piel. Y el Señor le dice que hoy es limpio y que le da la piel como la de un bebé, así como lo hizo con Naamán. Y al día siguiente estaba, o sea, ese día yo me fui para mi casa y al otro día tenía sana mi piel. Y hasta el sol de hoy. ¿Quién ha recibido alguna vez un milagro de sanidad? Que usted dice, tenía cáncer y el Señor me sanó. Me faltaba un riñón y el Señor me lo dio. O tenía unos cálculos y algo. ¿Alguien ha sido sanado por el Señor alguna vez? ¿Usted lo puede callar? ¿Sabe que es tan evidente el poder de Dios que nosotros no podemos callar? No podemos callar. Diga conmigo, es importante dar testimonio. Nosotros tenemos aquí al hermano Iván, que él siempre en la Santa Cena cuenta un testimonio de lo que le ha pasado en el mes con el Señor. Y todos nosotros, todos los días, estamos viendo la gloria de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor esta semana en tu vida? Porque yo creo que tienes algo para contarle a alguien. En Lucas vemos una ampliación de este pasaje y nos menciona cómo la fama de Jesús se extendía. Y cierro con esto. Este leproso salió a contarle a todo el mundo y después de eso sanó al siervo del centurión y luego sanó a unos endemoniados. En fin, o sea, la fama de Jesús se empezó a extender a partir de ese momento de una manera extraordinaria. Pero me llamó mucho la atención lo que decía el pasaje en Lucas, porque en Lucas termina diciendo que Jesús, dice, y la fama de Jesús se extendía, pero él se iba al desierto y oraba. Y eso tiene que ver con nuestra actitud frente al liderazgo que desarrollamos en cualquier esfera de la sociedad, sea ministerial o sea la que sea. Él la tenía clara. El enfoque de su ministerio y el propósito por el cual él estaba en la tierra solamente lo lograba en el secreto con su Padre. Que la fama no te distraiga, que el éxito que tienes en tu trabajo no te distraiga, que el éxito que tú tienes en tu carrera profesional, en tu universidad, en tu colegio no te distraiga, que el talento que tienes no te distraiga de lo que realmente es importante, porque la única manera de que tú permanezcas enfocado en la vida es estando en el secreto con tu Padre. Jesús escuchaba lo que se decía de él, pero ¿saben qué hizo Jesús? Jesús escuchaba, Jesús sanó, Jesús restauró, Jesús resucitó, Jesús liberó. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros empezamos a escuchar todas esas cosas y no somos maduros? Se nos sube algo que le conocemos como ¿qué? Ego. ¿Sabe qué hacía Jesús humildemente y de manera madura? Él escuchaba todo eso, pero iba al desierto y se quedaba solo y oraba a su Padre. Yo quiero pedirle el favor que se ponga de pie un momento porque quiero que oremos para terminar. Hay un elemento fundamental que opera en los relatos de los capítulos 8 y 9. ¿Sabe cuál es el detonante? La fe. Todos estos pasajes hablan acerca de la fe. En Mateo 8, 16, 17 dice lo siguiente: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra
echó fuera a los demonios. Diga conmigo, y con la palabra. Porque es que la palabra de Dios es la que tiene poder, amén. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor, así como limpia una lepra, así como sana un cáncer, también sana una depresión, sana un sentimiento de abandono, un sentimiento de rechazo, sea una dolencia física o sea una dolencia emocional. El único que tiene poder para limpiarte en esta mañana, para sanarte, para libertarte, para levantarte, para restaurarte, se llama Jesucristo de Nazaret. Y si tú en esta mañana reconoces que tienes necesidad de ser limpiado por el Señor, si nunca te has atrevido a caer de rodillas a los pies del Maestro y decirle: si quieres puedes limpiarme, yo quiero invitarlo en esta mañana para que usted tome la decisión y levante su mano y le diga: Señor, yo quiero que tú me limpies, yo quiero que tú me sanes, porque si tú quieres lo puedes hacer. Yo quiero hacer en primera instancia una invitación a los que nunca le han entregado su vida a Cristo.